también de repente cuestiones, ya vamos a decirle, de la vida real, ¿verdad? Y ahí yo les quería mostrar una presentación que hicimos la vez pasada del equipo económico, que muestra un poco cómo fue el comportamiento de la pobreza durante el año 2020, también cómo influyeron las medidas que se aplicaron en el sector público sobre los niveles de pobreza, tanto pobreza extrema y pobreza total. Así que, bueno, voy a arrancar con la presentación y por favor, cualquier cosa me interrumpen, me hacen preguntas. La idea es que esto pueda ser algo un poco interactivo. Me avisan si se ve la presentación, por favor. Se ve, bro. Súper. Vamos a ver. Bueno. Y arrancamos por acá. Nuestro primer gráfico nos muestra un poco cómo se comportó la variable de crecimiento económico durante el año 2020 en diferentes países. Acá vemos que hubieron países tales como Perú, que tuvieron una caída en su Producto Interno Bruto de incluso 2 dígitos. La economía peruana se contrajo en 13.9%, la Argentina 10.4%, y así sucesivamente. Vemos que Paraguay en este caso fue el país que tuvo la menor caída en el crecimiento económico. Incluso esto hasta hace unas semanas, el número para Paraguay era menos 1%. Después el Banco Central pasa a revisar el último trimestre del año 2020 y la revisión fue para el alza. Así que finalmente el número cierra en una caída del 0.6% negativo. Acá yo siempre cuando muestro este gráfico digo, lejos de que esto parezca un discurso triunfalista, realmente lo que nos demuestra es que las políticas económicas que se aplicaron durante el año 2020 tuvieron un efecto sobre la economía. Aquellas políticas contracíclicas principalmente, cuando hablamos de contracíclico en economía, es cuando la economía se desinfla, tiene que salir a gastar como sector público. Y cuando la economía va bien, puedes contraer el gasto público. Básicamente esas son las políticas contracíclicas. Entonces, lejos de que en este gráfico digamos, perdimos, pero perdimos 1-0 nomás el partido. No como Perú que perdió 8-0. No, no es el mensaje, sino que decir que las políticas funcionaron. Este otro gráfico nos muestra dos cosas. Primero que nada, el tamaño de la ayuda fiscal que dieron los países. Eso son los números de arriba. Por ejemplo, en el caso de Paraguay, estamos hablando de una ayuda fiscal del 5.7% del PIB. Acá se engloba todas las ayudas, ¿verdad? Por ejemplo, aquellos pagos de Putigó, Ñangarecó, también el dinero que fue para capitalizar el FOGAPI, también la exoneración de servicios básicos. Todo ese paquete de ayuda que se dio durante el año 2020 representó 5.7% del PIB. La otra variable que se muestra en el rombo este amarillito es la presión tributaria que tiene cada país. ¿Qué es lo que significa la presión tributaria? El total de impuestos que se recauda en un país dividido el Producto Interno Bruto, que nos da una medida de cuánto es el impuesto que están pagando las personas en el país. En el caso de Paraguay, la presión tributaria es de 9.9%. Es el país que tiene menor presión tributaria entre este grupo de países que estamos viendo acá. Incluso si vemos también lo que corresponde a América Latina, que vendría a ser como un promedio, ¿verdad? Entonces, este gráfico lo que nos dice básicamente que Paraguay, con la menor presión tributaria, hay que decir, la menor carga de impuestos sobre los hombros de la ciudadanía, tuvo una ayuda fiscal bastante interesante. De hecho, mucho más grande que el promedio de América Latina y comparable con Chile. Una ayuda muy grande comparado al nivel de recaudación que tenemos. Eso tipo para darle un poco de contexto de lo que fue el año 2020 en cuestiones de macroeconomía, ¿verdad? Y después entramos básicamente ya a lo que es la pobreza propiamente, ¿verdad? Que fue
Fueron unos datos que se presentó desde el INE, el Instituto Nacional de Estadística, y posteriormente nosotros, como les comenté, desde el equipo económico presentamos el efecto de las medidas sobre la pobreza. Y para entender un poco mejor el comportamiento de la pobreza, ¿verdad? Hay que entender los canales de transmisión de la pobreza. Los canales de transmisión de la pobreza son dos, básicamente, ¿verdad? Uno, el más grande, es el crecimiento económico, ¿verdad? 2/3 de la pobreza, digamos, se alimenta, por decirlo de esa manera, a través del crecimiento económico. Se alimenta o se desalimenta, por ejemplo, de esa manera. Y el otro 1/3 es a través de políticas redistributivas. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que cuando tu economía va bien, tiene un crecimiento positivo, el Producto Interno Bruto crece, ese crecimiento ayuda a que la pobreza se reduzca en 2/3, ¿verdad? O viceversa, cuando la economía se contrae, esa contracción, digámosle, contribuye al aumento de la pobreza en 2/3, ¿verdad? Y este 1/3 es políticas redistributivas. Básicamente son el otorgamiento de subsidios a los sectores más vulnerables, las facilidades económicas, etcétera. Entonces, ahí tenemos los dos principales canales de transmisión de la pobreza. Otro elemento importante cuando hablamos de pobreza es la inflación. ¿Por qué es importante la inflación? Porque en economía le llamamos a la inflación como el impuesto más injusto, vamos a decir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque finalmente la inflación, bueno, derrite el poder adquisitivo que tienen las personas en su dinero, y siempre son los más afectados las personas de menores ingresos, ¿no? Las más vulnerables, ¿verdad? Las que no tienen, digamos, capacidad de ahorro, etcétera, como son las personas que sí tienen capacidad de ahorro. Una persona que está viviendo con lo justo, ¿verdad? Que apenas le alcanza para su alimentación y vivienda diaria. Una inflación alta le golpea mucho, ¿verdad? Porque básicamente no tiene dónde ajustar ese golpe que le da la inflación. En cambio, una persona que vive con, digamos, una economía un poco más holgada, una inflación alta también le golpea, ¿verdad? Pero tiene forma de ajustar su presupuesto. Tal vez, no sé, voy a decir una cosa, en vez de andar en auto, voy a andar en colectivo, ¿verdad? Son cosas como esas acciones que puede hacer una persona de clase media. Sin embargo, una persona de ingresos bajos no puede hacer esa clase de ajuste, directamente tiene que ajustar, no sé, su alimentación, su vivienda. Por eso es que la inflación siempre golpea a los sectores más vulnerables. Acá, cuando vemos este gráfico, nos muestra dos tipos de inflación, ¿verdad? La inflación total, que es el gráfico, la línea celeste, y la línea negra es la inflación en alimentos. O sea, digámosle, la línea negra está contenida dentro de esta línea azul. Acá lo importante que queremos mostrar con esto es que la inflación siempre se mantuvo en niveles controlados, ¿verdad? Alrededor del 4% a partir del 2011, que esto está dentro de los límites de inflación que tiene el Banco Central. Nunca la inflación estuvo por encima de ese límite. Así que esto también ayudó a contener la pobreza en el año 2020. Bueno, también aquí para explicar un poco el tema de la caída de la economía el año pasado, tenemos que mirar un poco en retrospectiva hacia atrás, ¿verdad? Nosotros veníamos del 2016 con un crecimiento del 4.3%, el 2017 4.8%, 2018 ya empieza a desacelerarse la economía, hablamos de un 3.2%, que aún no es nada despreciable, era un crecimiento de ese nivel. Sin embargo, 2019 ya hablamos de una caída, de un número negativo de la economía, de menos 0.4%. Esto es directamente atribuible a las condiciones climáticas que hubieron ese año. Como ustedes saben, Paraguay es aún un país que económicamente depende mucho de las condiciones climáticas. Básicamente, para que la economía camine bien, tiene que llover en los meses adecuados, que es los meses de siembra, y posteriormente no llover mucho cuando las cosechas están creciendo y para el retiro de las mismas. En el 2019 ocurrió todo lo contrario, llovió cuando no tenía que llover y hubo sequía cuando tenía que llover. Por eso vemos este resultado en el 2019. Y el resultado del 2020 es directamente atribuible a lo que fue la pandemia, ¿verdad? Fue
el freno de la economía, ¿verdad? Las cuarentenas que se hicieron y bueno, este 0.6 es el reflejo de eso. También pasó lo mismo con el PIB por habitante en guaraníes. Esto es el famoso PIB per cápita, ¿verdad? Que no es nada más que agarrar el Producto Interno Bruto, ponerle el numerador y dividir por la cantidad de habitantes que tiene el país. Esto también es un comportamiento prácticamente igual al gráfico de la izquierda, nada más que es por habitante. Y aquí ya pasamos a ver los números de pobreza, ¿verdad? Aquí tenemos tres líneas en este gráfico. La línea azul más oscura nos muestra la pobreza total país. Después, esta línea nos muestra la pobreza urbana. Y la línea celeste más clarito, la pobreza rural. ¿Qué podemos decir de esto, verdad? Básicamente acá nos dice que la pobreza principalmente se concentra en áreas rurales. Vemos que el nivel de pobreza en el área rural es más grande que la a nivel país y mucho más grande que la a nivel urbano. Y aquí es donde se ve el incremento de la pobreza del año 2019 al año 2020 en la pobreza total del país. Pasamos de un 23.5% a un 26.9%. Este fue el crecimiento de la pobreza total. Y bueno, también la pobreza urbana aumentó en mayor medida respecto al aumento que tuvo la pobreza rural. ¿Por qué se da esto? Y básicamente es por el fenómeno propiamente del virus, que es un virus de interacción urbana y que afectó mucho más a las ciudades, ¿verdad? Los sectores urbanos. Fueron las ciudades las que tuvieron que parar. Y este es un fenómeno que se da a nivel mundial, no solamente en Paraguay, ¿verdad? El campo nunca dejó de trabajar, ¿verdad? El campo siempre estuvo abierto y por la dinámica misma del tipo de trabajo del campo, que son espacios más abiertos, no hay aglomeración de gente, entonces no hubo necesidad para la economía y por eso la pobreza básicamente no aumentó tanto en el área rural. Ahora, si miramos pobreza extrema, ¿verdad? Nuevamente podemos dividirlo esto en total país, urbana y rural. Acá los datos yo creo que son bastante interesantes aún, ¿verdad? Si miramos esta línea del medio, es la pobreza total país, que hubo una disminución incluso, ¿verdad? O sea, la pobreza extrema pasó de 4% a 0.9%. Esto estadísticamente no es significativo, o sea, no podemos afirmar propiamente que la pobreza extrema disminuyó, ¿verdad? Prácticamente esto estadísticamente significa que se mantuvo. Recordemos que estos datos que estamos viendo acá se recogen a través de lo que se conoce por la encuesta permanente de hogares, que básicamente, como dice su nombre, es una encuesta que la realiza el Instituto Nacional de Estadística, que es un formulario de preguntas, ¿verdad? Así que, como todo tipo de encuesta, tiene sus errores, ¿verdad? No es luego correcto hablar en números en nominales totales, sino que es mucho más correcto hablar en porcentaje. Y acá un poco la idea ya es de este gráfico, ver cuál fue el efecto que tuvieron sobre la pobreza total los programas sociales que se aplicaron el año pasado por parte del sector público, ¿verdad? La pobreza total, como les mostré en el gráfico anterior, el año 2020 cerró en 26.9%. Eso sí representa un aumento de la pobreza. Recordemos este gráfico, pasó de 23.5 a 26.9. O sea, 26.9 es el número cerrado. O sea, este es el número, 26.9. Ahora, este gráfico lo que nos muestra es qué hubiera pasado con la pobreza si no aplicábamos los distintos programas sociales desde el gobierno. Y aquí solamente ponemos los tres más grandes, Tecoporá, adultos mayores y PTU. Y básicamente lo que si no aplicábamos Tecoporá, hubiera habido un aumento de la pobreza, o sea, la pobreza hubiera escalado a un nivel del 27.5%, que son 0.6 puntos porcentuales más de lo que realmente cerró la pobreza. Sin adultos mayores, la pobreza hubiera escalado a 28.2%, esto representa 1.3 puntos porcentuales más. Y sin PTU, esto hubiera escalado a 28.2, que es básicamente el mismo efecto de adultos mayores. Si nosotros sumamos estos tres efectos, ¿verdad? O sea, esta barra lo que nos dice, si no hubieran existido estos tres programas sociales el año pasado,
la pobreza hubiera escalado a un nivel de 30.1%. Estos son 3.2 puntos porcentuales más de lo que cerró en realidad el 2020. Y si hablamos de personas, estamos hablando de alrededor de 232.976 personas más hubieran entrado al rango de pobreza sin estos programas aplicados el año pasado. Me interrumpen cualquier pregunta o comentario que tengan, por favor. Ahora sí, hablamos de pobreza extrema. Este gráfico. Sí, adelante, te escucho. Sí, con respecto a la anterior imagen, más o menos, ¿verdad? Yo sé que con detalle no vas a poder explicarnos, pero más o menos cómo se proyectan estos, o sea, cómo se calcula la posible, cómo se va a proyectar en caso de que no haya la intervención no haya el tema de los programas sociales. Yo creo que tu pregunta es espectacular, ¿verdad? Y acá voy a entrar en un terreno ajeno porque realmente no es mi especialidad, pero conozco a grandes rasgos, ¿verdad? El Instituto Nacional de Estadística tiene una metodología para el cálculo de la pobreza que se basa en el ingreso de las personas, ¿verdad? Es así como se calcula la pobreza propiamente. O sea, que ellos establecen como umbrales de ingresos mínimos para que vos seas considerado una persona pobre o no pobre. Esto es una metodología que no es que inventamos aquí en Paraguay ni que inventó el INE, el Instituto Nacional de Estadística, sino que es una metodología internacionalmente aceptada para después poder comparar entre países. Entonces, partiendo de esa base que el enfoque es desde el ingreso, ¿verdad? Y acá voy a decir números más, números menos, ¿verdad? No recuerdo exactamente el número. Para ser considerado un pobre extremo, ¿verdad? Tu nivel de ingreso mensual tiene que estar por debajo, voy a tirar un número, no me acuerdo exactamente, pero creo que es 280.000 guaraníes mensuales. Si uno está por debajo, eso sos considerado como un pobre extremo. Ahora, si hablamos de pobreza, pobreza, digamos, no extrema, que es lo que se conoce como pobreza, ese número está alrededor de 450.000 por mes, persona, ¿verdad? O sea, si tu ingreso como persona está por debajo de eso, ya entras bajo la línea de lo que se considera pobre. Si no, si está por encima, son no pobres, ¿verdad? Hablando así a muy grosso modo, no le repito, no es mi especialidad. Entonces, cuando hablamos de programas sociales, lo que se hace es, al tener este enfoque del ingreso, estos programas sociales es dinero que se puso en la mano de la gente. Entonces, básicamente lo que se hace es, ese dinero que recibió la gente se incorpora al cálculo de su ingreso promedio mensual del año pasado. Entonces, ahí, esto te dice que con ese enfoque del ingreso, les ayudó a las personas a no entrar bajo esa franja. Ese es el cálculo que se hace, ¿verdad? No sé si respondí tu pregunta. Sí, se entiende, pero se entiende más o menos por dónde va el tema. Súper. Después yo incluso le voy a subir esta presentación al Classroom y también le voy a dejar un link si les interesa, para mirar, ¿verdad?, cuál es la metodología de cálculo de la pobreza. Bueno, lo mismo pasó con la pobreza extrema. De nuevo, la pobreza extrema cerró en un nivel de 3.9%, lo que habíamos visto, esta disminución leve, pero que estadísticamente no es significativa. Así, no podemos afirmar que la pobreza extrema se redujo, pero como así que se mantuvo. Y el mismo ejercicio, ¿verdad? Con estos 3 programas sociales, cada uno su respectivo impacto, cuál hubiera sido si no se aplicaba, y este es el acumulado. O sea que si no se hubieran aplicado estos 3 programas, la pobreza extrema hubiera escalado a un nivel del 6.4% el año pasado, y esto implicaría alrededor de 183.936 personas más que hubieran entrado al rango de pobreza extrema. Entonces, bueno, la idea un poco era ver cuál fue la importancia de estos programas, ¿verdad? Y acá básicamente es un resumen rápido de los programas que se implementaron el año pasado. Pues tuvo sus 2 ediciones, benefició a más de 1.500.000 personas. 7 de cada 10 trabajadores informales recibieron el subsidio. Esto representó aproximadamente 351 millones de dólares, representa 1% del PIB. Lo que corresponde a Ñangareco fueron 285.779 beneficiarios, 26 millones de dólares. De Coponá, más de 164.000 familias beneficiadas,
con un monto de 64 millones, adulto mayor, 219.780 beneficiarios, ¿verdad? Por un monto de 218.4 millones de dólares. Entonces, esta es como la batería del dinero que se dio en el concepto de estos programas y la cantidad de personas que fueron beneficiadas con estos programas, que ayudó a contener la pobreza, como les dije. Acá pasamos, dejamos un poco de lado la pobreza y nos vamos a lo que es empleo, ¿verdad? Yo creo que este es un gráfico súper interesante, ¿verdad? El gráfico azul nos muestra la ocupación total a nivel país, ¿verdad? ¿Cuántas personas estaban ocupadas, ¿verdad? En cada momento del tiempo. Vemos que aquí al cuarto trimestre del año 2019, prácticamente al cierre, estaríamos hablando de un total de ocupados de aproximadamente 3.5 millones de personas ocupadas en todo el territorio del país. Y bueno, y esto una vez que empieza la cuarentena en el año 2020, con todas las medidas de restricción de circulación, etcétera, bueno, la cantidad de empleados cae drásticamente. Como ustedes pueden ver en este gráfico, de ocupación del año 2017 prácticamente, ¿verdad? Un montón de estos empleos perdidos, justamente los libros de economía, edición 1, en el cursillo te dice que cuando tu economía se desacelera, la primera variable que es impactada es el empleo. Y acá se ve esto claramente. Una desaceleración de la economía nos lleva a una caída en la cantidad de gente ocupada. Acá entonces es donde se aplicaron estos programas propiamente. Se aplicaron todos estos programas que yo les mostré que eran básicamente para el sector informal. También no hay que olvidar que IPS aplicó o sigue aplicando un programa para los trabajadores formales. O sea que si vos sos un trabajador que está cotizando en IPS y la empresa donde vos trabajas cierra de manera temporal o cierra, ¿verdad? Se creó una figura que se llama de suspendido temporal para que la empresa justamente no le despida al trabajador, sino que le suspende de manera temporal y se le paga un subsidio. ¿Verdad? Entonces, eso sigue activo, esto también ayudó a amortiguar acá. Lo interesante de este gráfico es que si empezamos a mirar ya la medida en que o sea, fue pasando el año 2020, ¿verdad? Y fuimos, digámosle, flexibilizando las medidas de circulación, la cantidad de empleo ya se fue recuperando, ¿verdad? Cuando cerramos el año 2020 ya en 3.450.000 empleados, ¿verdad? Y si trazamos una línea de tendencia acá, ¿verdad? De cómo hubiera sido esto, básicamente vemos que acá el gap, la diferencia ya es poco, ¿verdad? O sea, que acá la idea de transmitir es que si esta tendencia continúa así, podríamos estar hablando ya de niveles de empleo que eran pre-pandemia. Hoy no podemos decirlo todavía, pero si esta tendencia continúa así, yo creo que de acá a unos meses podríamos estar hablando de eso. Bueno, este gráfico yo creo que es bastante interesante también y nos dice lo siguiente. La economía nosotros dividimos para medir el Producto Interno Bruto en tres grandes sectores. Lo que se conoce como el sector primario, secundario y terciario. El sector primario es básicamente el campo, ¿verdad? Todo lo que es agricultura y ganadería, todo el campo, ¿verdad? Sector secundario son las industrias, las fábricas. Eso es el sector secundario. Y el sector terciario, el sector de servicios. Acá tenés todo lo que es, acá está la mayor parte del empleo en Paraguay, ¿verdad? Sector terciario de servicio, acá tenés todo lo que es qué sé yo, restaurantes, hoteles, ¿verdad? Atención de call center, oficina. O sea, todo eso implica el sector terciario. Y este gráfico lo que nos dice es cómo varió el empleo en estos tres sectores durante el año 2020. En el sector primario, o sea, en el campo, vemos un incremento del número de empleos. Paradójicamente hubo mayor cantidad, o sea, hubo un diferencial, ¿verdad? Un delta positivo, o sea, se crearon más puestos de trabajo en el sector primario en el año 2020, alrededor de 40.000 puestos de empleo. Ya el sector secundario se vio afectado, una reducción de 1.704 empleos, y el sector terciario fue el más golpeado, acá fueron una disminución de puestos de trabajo de alrededor de 54.000 empleos.
De nuevo, este gráfico nos muestra la lógica de la interacción del virus, ¿verdad? En el campo que nunca se cerró, se crearon más empleo, ¿verdad? En las ciudades donde mayormente el empleo es de servicios, fue el sector más afectado, con más pérdida de empleo, ¿verdad? Y el sector secundario también tuvo un impacto negativo, ¿verdad? Ya producto, ¿verdad? De las cuarentenas y de los cierres, ¿verdad? Pero bastante interesante este gráfico. Acá sí que hay más datos, ¿verdad? De empleos, un poco más de desagregación, ¿verdad? Acá, por ejemplo, podemos ver total país, cómo se comportó el empleo de acuerdo a los trimestres. El azul es el segundo trimestre, esta rayita naranjada es el tercer trimestre y el verde es el cuarto trimestre. Vemos que el impacto en el segundo trimestre fue el más grande en toda esta desagregación, ¿verdad? Si vemos a nivel de total país, inclusive acá podemos ver por sexo, mujeres, hombres, área rural y urbana. Bueno, el tercer trimestre ya menos afectado y el cuarto trimestre inclusive ya algunas áreas que, con crecimiento. Acá, por ejemplo, es muy interesante ver este gráfico cuando desagregamos por sexo. Vemos que las mujeres fueron las más afectadas cuando hablamos de pérdida de empleo, ¿verdad? Principalmente esto se dio en el área urbana, con el trabajo que desempeñan las mujeres. Fueron, o sea, podemos decir que la pandemia afectó mucho más a las mujeres que a los hombres en lo que respecta a la pérdida del empleo. Y de nuevo acá si miramos esta desagregación, nuevamente la pérdida de empleo en el área urbana fue mucho más grande, ¿verdad?, que en el área rural. Y acá de nuevo en el área rural ya vemos una recuperación positiva del nivel de empleo, tanto en el tercer y el cuarto trimestre, ¿verdad? Y también acá vemos una desagregación por escala de edades, ¿verdad? Podemos ver que las personas jóvenes, entre 15 a 24 años, fueron también las más golpeadas cuando hablamos de pérdida de empleo, y los adultos mayores, ¿verdad? Esto es atribuible al tipo de trabajo que desempeñan, por ejemplo, las personas de edad y que no son en cierta medida tan amigables con la tecnología, el famoso home office. Entonces también se vieron muy afectadas las personas de tercera edad, ¿verdad? Así que este gráfico también es bastante interesante. Acá un poco ya hablamos de la comparación a nivel regional de cómo se comportó nuevamente la pobreza. Volvemos a la pobreza, dejamos otra vez el empleo. Acá yo tengo que decirle que estos datos son datos extraídos de la CEPAL. Estos no son datos que se generan acá en Paraguay, sino que es un informe de CEPAL. Un informe que se llama Panorama Social de América Latina 2020. Esto pueden encontrarlo también en internet, ¿verdad? También hay que decirlo que la CEPAL utiliza una metodología diferente a la que utilizamos nosotros. Por eso es que para la pobreza total, acá hace una comparación entre 2019 y 2020, la CEPAL el número de la CEPAL es 19.7% de pobreza total para Paraguay. Recordemos que los datos que publicó el Instituto Nacional de Estadística rondaban, si mal no recuerdo, 26.9. O sea, los números que nosotros calculamos con otra metodología es más alto. Eso solamente para que después no se confunda, que diga acá hay un número, acá hay otro número. Pero de todas maneras, si tomamos solamente los datos de CEPAL, de tal manera a ser comparable Paraguay versus otros países, entonces estamos hablando de la misma metodología de cálculo. Y vemos que Paraguay versus América Latina nos encontramos muy por debajo de lo que es todo el año 2020 para América Latina. Lo mismo para pobreza extrema. Incluso acá los datos de CEPAL son muy similares a lo que habíamos visto hace unos slides atrás, que la pobreza extrema se mantiene prácticamente. Y CEPAL solamente estima un crecimiento de la pobreza total del 0.3%, o sea, 0.3 puntos porcentuales. De nuevo, esto, por ejemplo, ya es desagregado por países de pobreza total. Nuevamente, estos son datos de CEPAL. Y vemos cómo varió esto a lo largo de todos los países. Vemos que todos los países sufrieron un incremento en su pobreza si comparamos 2019 versus 2020, ¿verdad? Esto, de nuevo, es de economía 1, ¿verdad? Cuando se frena la economía, te repercute al empleo y a través de eso la pobreza. Acá el único país, digámosle, que
digamos, el que tiene datos diferentes es Brasil. Hay que decir que Brasil implementó digamos, una política de subsidio extremadamente agresiva, ¿verdad? Que le permitió inclusive bajar la pobreza total en el año 2020. Esto representó un esfuerzo fiscal también muy importante para el país, ¿verdad? En el caso de Paraguay, como le dije, hubo un aumento, según datos de la CEPAL, del 0.3%. Pobreza extrema, lo mismo. Este mismo gráfico solamente para pobreza extrema. De nuevo, acá el único outlier es Brasil. Fíjense ustedes que bajó su pobreza extrema del 5.5 en el 2019 a 1.4 en el 2020. Y así sucesivamente todos los países. Acá Paraguay mantuvo, como ya habíamos visto, y todos los otros países se ve un aumento en la pobreza extrema. Cada uno de ellos. Bueno, comentarios finales para ir cerrando esta presentación. Según fuentes de la CEPAL, a pesar del esfuerzo de los gobiernos, las transferencias, se refiere a transferencias monetarias como CERPTO y demás, no serán suficientes para frenar el retroceso de la pobreza en la región. O sea, por más que el esfuerzo que hicieron todos los países, la pobreza aumentó en el 2020. También en el informe se muestra que Paraguay será uno de los países con menor aumento de la pobreza y donde las transferencias son efectivas para mitigar el impacto de la pandemia. Esto dice CEPAL. Por otra parte, el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, prevé que la pobreza moderada y extrema aumente en la región y que las diversas dimensiones de la desigualdad serán exacerbadas por la crisis. También la CAF habla que el programa Putibol llegó a una parte de la población vulnerable y totalmente ajena al mercado financiero formal a través del uso de mecanismos de inclusión financiera innovadores y eficientes. Estos son un poco comentarios que recogimos de informes de distintas organizaciones como CAF, BID, CEPAL, etc. También acá unos comentarios finales, ¿verdad? Que ya mencionamos que el paquete total implementado es alrededor del 5.7% del PIB. Además, esto es muy importante mencionar, ¿verdad? Que como yo mencioné hace rato, de acuerdo a la pregunta del compañero, la pobreza se mide de acuerdo a los niveles de ingreso, se mide por el lado del ingreso. Y bueno, ahí se puede, digamos, dimensionar la ayuda que recibieron las personas a través de estos programas de transferencia monetaria. Pero en esa estimación de la pobreza, por ejemplo, no están consideradas otro tipo de ayuda que también sí se dio el año pasado, que son, por ejemplo, el tema de la exoneración de facturas de la ANDE durante 6 meses. Esto representó una inversión de 97 millones de dólares. Y también 102.000 clientes de la SAP. Esto no está considerado en ese cálculo porque no representa propiamente un ingreso, o sea, no es dinero que uno pone en la mano de las personas. Sí, obviamente ayuda a la economía de cada casa porque en vez de pagar mi antes, tengo más plata en mi bolsillo, ¿verdad? Pero dada la metodología de cálculo de la pobreza, esto no está incluido ahí. Para poder incluir esto, se usa otra metodología de medición de la pobreza que se llama pobreza multidimensional, que entiendo que el Instituto Nacional de Estadísticas está trabajando, de hecho, para publicar esa pobreza multidimensional donde vamos a poder ver ya también este efecto. Esto es lo que le había comentado, que se otorgaba un subsidio a más de 130.000 trabajadores formales que cotizaban en el IPS por una inversión de 75 millones de dólares. Esto ya fue pagado por 10 meses y sigue vigente ahora, ¿verdad? Este subsidio se paga a las personas que, como dije hace rato, su empresa tuvo que cerrar de manera temporal y que se le dice como inactivo circunstancial, ¿verdad? También se le paga a los que están con reposo COVID y también se le paga a aquellas personas que hacen cuarentena preventiva, que estuvieron en contacto con un caso positivo de COVID. Entonces, y también esto a través de la banca pública, esto tampoco se contabiliza para dentro de, o sea, con la actual metodología de cálculo de la pobreza. Se otorgaron más de 90.000 créditos, una inversión de 481 millones de dólares. Además, el FOGAPI emitió más de 21.000 garantías. Recordemos que FOGAPI, el Fondo de Garantía del Paraguay, tenía emitidas creo que como 25 garantías antes de la pandemia y hoy al cierre de 2020 estamos hablando de 21.000 garantías emitidas. Esto representa alrededor de 391 millones de dólares. Para los que no saben lo que es el FOGAPI, le explico así rápidamente. El FOGAPI básicamente funciona como un codeudor. Si se va la persona
no sé, Juanito, que no tiene muchos recursos y pide un préstamo y le dice, no, no te puedo dar. Entonces se va, no sé, su amigo Pedro, que sí tiene más poder adquisitivo, le sale codeudor, o sea, es como un garante, ¿verdad? Entonces ahí sí le dan el préstamo a Juanito. Esto es lo mismo, ¿verdad? Se constituye un fondo, ¿verdad? Constituido por el gobierno, que lo administra la Agencia Financiera de Desarrollo. Entonces, todas aquellas mini empresas, comercios, pymes que se fueron afectadas por la pandemia, se fueron a sacar un préstamo, ¿verdad? De cualquier banco, ¿verdad? De cualquier banco de plaza, privado, público, etcétera, ¿verdad? Y bueno, dado su balance de aquel momento que no estaban operando, no estaban facturando, lo más probable es que el banco le iba a decir, no, no te doy porque veo que no está facturando, ¿verdad? Entonces ahí entra el FOGAPI y decir, yo le salgo de garante a esta mini empresa, a esta MIPYME. Para eso sirve el FOGAPI. No es que el FOGAPI da plata propiamente, sino que es un fondo, una bolsa de dinero que se constituye a manera de garantizar esos créditos. Si el día de mañana la empresa, la mini empresa A, B o C, mi pyme, no puede pagar su préstamo al banco, no sé, voy a decir Continental, Itaú, etcétera, entonces ahí el FOGAPI se activa y le devuelve el dinero a un banco, al banco que otorgó el crédito. Entonces esto facilitó, esta herramienta del FOGAPI facilitó a que se puedan dar créditos. Esto fue como destrabar el sistema de crédito para las empresas, ¿verdad? Porque ningún banco quería dar crédito a nadie, ¿verdad? Todos estaban asustados, ¿no? Bueno, eso era básicamente lo que quería mostrarle hoy. No sé si tienen alguna pregunta. Eh, si no hay preguntas, la idea es que esta presentación yo pueda subir al Classroom y también les voy a subir el link donde está la metodología del cálculo de la pobreza para que puedan darle una mirada, ¿verdad? Así que básicamente eso, chicas y chicos. Si no hay preguntas, vamos a ir cerrando. Bueno, les agradezco mucho su presencia el día de hoy y será hasta una próxima. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao.